Estás perdiendo tu vida y ni siquiera te das cuenta. No porque no tengas talento. No porque te falten oportunidades. Sino porque el miedo se ha sentado en el asiento del conductor y tú le diste las llaves. Ese miedo que decide a que te atreves. Que elige que sueñas. Que te dice cuándo hablar y cuándo callar. Que te convence de que es mejor esperar, aunque llevas años esperando. No hablo del miedo que grita. Ese lo reconoces. Hablo del miedo silencioso. Ese que se disfraza de prudencia, de lógica, de no es el momento. El que te ha robado años, sin que lo notes. Y lo peor, es que ya te acostumbraste. Te levantas cada mañana, y sin pensarlo, ya estás obedeciendo sus órdenes. No llames. No empieces. No arriesgues. No digas nada. Mejor, mañana. Ese mañana se ha convertido en el cementerio de todo lo que podrías haber sido. Stephen Covey lo decía así: las personas no se paralizan por falta de capacidad, sino por falta de decisión. Y hoy, esa falta de decisión se llama miedo. Pero tú, hoy, sigues dejando que el miedo decida por ti. Te levantas y ya estás evitando. Evitas el mensaje que tienes que enviar. Evitas el cambio que sabes que necesitas. Evitas poner un límite. Evitas exponerte. Evitas comenzar. Y lo peor, lo haces tan automáticamente que ya ni siquiera lo notas. Ese tipo de miedo es el más peligroso. Porque no grita. No escandaliza. Solo silencia tu fuego interno, poco a poco. Y llega un punto en que crees que simplemente eres así. Que no eres valiente. Que no eres capaz. Que otros tienen algo que tú no tienes. Y aceptas ese papel secundario, como si fuera tu destino. Pero déjame decirte una cosa. No es tu destino. Es solo una cadena que no has roto todavía. Una cadena que llevas tanto tiempo cargando. Que ya la confundes con tu columna vertebral. ¿Sabes por qué el miedo sigue ganando? Porque tú lo alimentas todos los días, con tu silencio. Con cada decisión que postergas. Con cada palabra que no dices. Con cada sueño que reprimes. Con cada mañana empiezo que te repites, sabiendo que es mentira. Y sé que suena duro. Pero ¿cuánto más tiempo vas a seguir así? Tú no estás aquí solo para sobrevivir. No naciste para vivir encerrado dentro de tu mente. Naciste para actuar, para crear, para liderar tu camino. Pero nada de eso será posible si sigues dándole el control a ese miedo silencioso. Hoy, Covey te haría una sola pregunta. ¿Estás dispuesto a ser guiado por tus principios o seguirás siendo dominado por tus emociones? Porque la acción nace de una decisión. Y la decisión nace de un pensamiento claro. Y el pensamiento claro solo nace cuando dejas de mentirte. Deja de justificarte. Deja de proteger tus miedos con argumentos sofisticados. Deja de racionalizar la parálisis. Hoy no necesitas que alguien te motive. Necesitas un punto final. Un basta. Una ruptura. Este video no es para los que quieren seguir analizando su miedo. Es para los que están listos para romperlo. Para los que ya entendieron que esperar no ha funcionado. Y que tal vez la única forma de cambiar sea empezar. Aún temblando. Y si ese eres tú, quédate. Porque en los próximos minutos no te voy a hablar desde un lugar teórico. Voy a mostrarte por qué el miedo se convirtió en tu copiloto. Y sobre todo, cómo volver a tomar el volante. No mañana. No cuando te sientas listo. Hoy. Hay algo que nadie te dice. El miedo no desaparece con el tiempo. No se disuelve por sí solo. No se rinde solo porque tú estás harto de sentirlo. Puedes tener 20, 30, 50 años. Y seguir sintiendo el mismo miedo de siempre. Si sigues haciendo lo mismo de siempre. Evitar, postergar, callar, congelarte. Esperas que el miedo se apague para recién entonces actuar. Pero la verdad brutal es esta. El miedo solo empieza a apagarse cuando actúas a pesar de él. Y eso lo cambia todo. No estás atrapado porque tienes miedo. Estás atrapado porque haces lo que el miedo te ordena. Ahí está la diferencia. Miedo, todos sentimos. Covey decía que no se trata de eliminar las emociones, sino de liderarlas. Y el liderazgo personal comienza cuando decides quién tiene la última palabra dentro de ti. La mayoría de las personas no fracasan por falta de conocimiento, sino porque han delegado su vida a una emoción que las protege, mientras las encierra. Sí, el miedo te protege. Te evita el rechazo, la crítica, el error. Pero también te impide el amor, el crecimiento, la libertad.
Y en esa jaula cómoda, se va tu vida. ¿Sabes qué es lo más cruel del miedo? No es que te impida hacer cosas grandes. Es que te impide hacer lo básico. Decidir. Empezar. Defenderte. Pedir ayuda. Decir que no. Decir que sí. El miedo no se disfraza de monstruo. Se disfraza de lógica. Te susurra. No es el momento. No lo necesitas tanto. Hazlo cuando tengas más confianza. Pero nunca tendrás más confianza si no haces. La confianza no viene antes de la acción. La confianza es el resultado de actuar, temblando si hace falta. Y aquí está la trampa que ha frenado tu vida. Sigues esperando una emoción que solo se construye después de la acción que no haces. Entonces el miedo gana. Gana sin luchar. Gana porque tú te retiras antes de empezar. ¿Y sabes qué pasa después? Justificas. Racionalizas. Te dices que no era tan importante. Te convences de que no estabas listo. Y vas armando un personaje coherente con tu parálisis. Uno prudente, razonable, muerto por dentro. Covey lo llamaba vivir fuera de tu círculo de influencia. Cuando entregas el poder a lo que sientes. Cuando cedes el control a lo que no puedes cambiar. Cuando decides desde la emoción, no desde el propósito. Y si hay algo que el miedo odia, es que lo mires de frente y actúes de todos modos. El miedo sobrevive en el terreno de lo incierto. En la sombra de lo que evitas. Pero cuando entras, cuando decides, cuando haces, el miedo pierde peso. ¿Desaparece por completo? No. Pero se hace pequeño. Se mueve al asiento de atrás. Y tú recuperas el volante. La clave está ahí. No es eliminar el miedo, es reposicionarlo. Él puede venir. Puede sentarse en tu mesa. Pero no se le da la palabra. No se le deja decidir. No se le consulta cada paso. Porque ya no es el líder. Eres tú. Y no vas a sentirte listo. La acción no espera a que estés listo. La acción nace del compromiso, no de la emoción. Covey insistía, el poder está en la proactividad. Y ser proactivo no es tener todo bajo control. Es elegir tu respuesta, aun cuando la emoción grite lo contrario. Eso requiere coraje. Pero no un coraje espectacular, heroico, de película. No. Requiere ese tipo de coraje cotidiano que casi nadie ve. El de decir lo que sientes. El de poner límites incómodos. El de pedir ayuda. El de salir a la calle con miedo y todo. El de tomar una decisión pequeña, pero tuya. Porque es ahí donde empieza el cambio real. No cuando superas el miedo. Sino cuando aprendes a accionar con él al lado. Sin pedirle permiso. Y tal vez nadie te aplauda. Tal vez nadie lo note. Pero tú lo sabrás. Sabrás que algo cambió dentro. Sabrás que algo viejo se rompió. Y ese será el primer ladrillo de tu nueva identidad. En los próximos minutos, vamos a hablar de eso. De cómo reconfigurar tu relación con el miedo. De cómo dejar de hacerle caso. De cómo moverte incluso cuando tiembla todo adentro. Porque el miedo puede quedarse un tiempo más. Pero tú ya no puedes seguir postergando tu vida. No naciste con miedo. No llegaste al mundo dudando de ti, temiendo fallar, escondiéndote. Eso lo aprendiste. Te lo enseñaron, directa o indirectamente. Tal vez no con palabras. Pero sí con gestos, silencios, miradas, consecuencias. Tal vez fue cuando fuiste castigado por hablar demasiado alto. O cuando te dijeron que lo que sentías era exagerado. Cuando te compararon. Cuando se burlaron. Cuando te exigieron perfección, y tú solo eras un niño intentando entender cómo encajar. El miedo, en realidad, fue una solución. Una respuesta adaptativa. Un mecanismo que tu mente construyó para protegerte del dolor, del rechazo, del juicio, del abandono. Y funcionó. Callaste, y no fuiste castigado. No intentaste, y no te ridiculizaron. Postergaste, y nadie te presionó. Obedeciste, y te dejaron en paz. Así se construyó el miedo. Como una armadura que te salvó cuando no tenías más herramientas. Pero lo que fue útil a los 8 años. Te está destruyendo a los 30. Porque ahora no necesitas que te protejan del mundo. Necesitas aprender a entrar en él con presencia y decisión. Y aquí está la verdad que duele, pero libera. Ese miedo que hoy te detiene no es actual. Es una emoción vieja, alimentada por historias que ya no son ciertas. Tú no eres esa versión indefensa. Ya no eres ese niño.
Pero sigues actuando como si lo fueras. Sigues evitando hablar por miedo a no ser suficiente. Sigues esperando aprobación antes de moverte. Sigues escondiéndote detrás de excusas porque no quieres volver a sentirte pequeño. Y lo entiendo. Porque ese miedo no es abstracto. Tiene raíces profundas. Raíces en las veces que sentiste que no eras visto. En las veces que hiciste lo correcto y no fue suficiente. En los momentos en que te rompiste por dentro, pero nadie lo notó. Ahí nació el miedo. Y como nadie lo nombró, como nadie lo validó, como nadie te enseñó a procesarlo, tú lo guardaste. Lo convertiste en una forma de ser. Pero no es una forma de ser. Es una herida abierta que disfrazaste de personalidad. No eres inseguro. Has sido herido. No eres débil. Has cargado con más de lo que te tocaba. No eres incapaz. Simplemente no te diste permiso de intentar de nuevo. Stephen Covey hablaba de la libertad interior como el espacio entre el estímulo y la respuesta. Y ese espacio solo se abre cuando dejas de operar desde la herida y empiezas a decidir desde la conciencia. El problema es que llevas tantos años reaccionando desde el miedo, que ya no sabes cómo se siente moverse sin él. Y es normal. Cuando algo te acompañó por tanto tiempo, cuando algo se volvió parte de tu identidad, perderlo duele, aunque te lastime. Por eso no basta con saber que tienes miedo. Necesitas entender que lo sostiene. ¿A quién sigues temiendo decepcionar? ¿A quién le sigues rindiendo cuentas, incluso en tu cabeza? ¿Quién definió tus límites internos sin tu consentimiento? Esas preguntas no son cómodas. Pero si no las haces, seguirás moviéndote en círculos. Construyendo metas que abandonas. Iniciando procesos que no terminas. Y justificándolo todo con frases como no era para mí, tal vez no ahora, no estoy listo. Pero no se trata de estar listo. Se trata de estar dispuesto. Y si hay algo que tienes que saber hoy es esto. Tú no eres tu miedo. Tú eres quien lo observa. Y eso significa que puedes separarte de él. Puedes escucharlo y no obedecerlo. Puedes sentirlo y moverte igual. Puedes tenerlo cerca, pero no dentro. Covey diría, tú no eres lo que sientes. Eres lo que decides hacer con lo que sientes. Y cuando te das cuenta de eso, todo cambia. Porque el miedo deja de ser una sentencia. Y se convierte en un síntoma. Una alarma que puedes reconocer. Sin permitir que gobierne tu vida. El miedo no se irá mañana. Pero hoy, puedes mirarlo a los ojos y decirle: gracias por protegerme. Pero ya no me sirves. Desde hoy, yo decido. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es el acto más valiente que puedes hacer. En este punto, ya lo sabes. El miedo no se va antes de actuar. Pero hay algo aún más importante que entender. La vida no espera a que estés listo. La idea de que algún día te sentirás preparado es una trampa perfecta. Es el autoengaño más sofisticado que el miedo inventó. Porque mientras esperas ese momento mágico, pasan los días, los meses, los años. Y lo único que cambia es tu edad. Escúchame. No estar listo no significa no estar capacitado. Significa simplemente que tu mente no ha aprendido a avanzar sin garantías. Y si estás esperando garantías, nunca darás pasos que importen. Stephen Covey decía que la proactividad es la capacidad de elegir tu respuesta antes que la circunstancia te obligue. La mayoría no entiende esto. Cree que proactividad es planificar, leer, pensar. Pero proactividad real es moverse aún con dudas, con miedo, con imperfección. Porque si no actúas cuando tienes miedo, tampoco actuarás cuando llegue la oportunidad. La oportunidad no se siente diferente. No viene envuelta en confianza absoluta. Llega igual, incómoda, incierta, desafiante. Y ahí está el secreto de la gente que avanza. No se mueven porque no tienen miedo. Se mueven aunque lo tengan. Quiero que lo pienses así. El miedo es un copiloto ruidoso. Habla, opina, grita, pero no maneja el coche. Tú decides si le das el volante o no. Y sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso no voy a darte un discurso vacío sobre enfrentar tus miedos como si fuera una hazaña épica. No necesitas heroísmo cinematográfico. Necesitas microactos de coraje repetidos cada día. Levantar el teléfono para hacer esa llamada que llevas evitando. Enviar ese mensaje que sabes que puede cambiar tu rumbo. Decir lo que piensas en una reunión. Levantarte 30 minutos antes para trabajar en tu proyecto. Ir a ese lugar que te incomoda. Presentarte aunque creas que no encajas.
Pequeños actos. No parecen grandes, pero lo son. Porque cada vez que actúas, reescribes tu identidad. Refuerzas la idea de que no eres una persona que espera. Eres una persona que hace. Y aquí está la belleza del proceso. Cuando empiezas a actuar, el miedo pierde su credibilidad. Se vuelve el vecino que siempre exagera las historias. Te sigue hablando, pero ya no le crees tanto. Por eso digo, no busques eliminar el miedo. Busca debilitar su influencia. Y eso solo pasa con acción consistente. ¿Y qué pasa si fallas? Fallaste actuando. Eso ya te pone por encima de quien nunca lo intentó. Porque el fallo en movimiento es aprendizaje. El fallo en parálisis es repetición de la misma vida. Covey insistía en que la confianza personal se construye cumpliendo las promesas que te haces a ti mismo. Y la primera promesa que debes cumplir hoy es esta. No me quedaré quieto esperando sentirme listo. Cada vez que cumples esa promesa, algo cambia en ti. Empiezas a verte como alguien que lidera su vida. Empiezas a respetarte más. Y el respeto propio es combustible para el coraje. Mira, nadie te va a dar permiso. Nadie te va a decir ya puedes. Ese momento de aprobación externa nunca llegará. El único permiso que cuenta es el que tú te das. Así que deja de esperar señales perfectas. El miedo va a seguir ahí. Pero tú puedes empezar hoy. No tienes que hacer algo gigantesco. Haz algo pequeño, pero hazlo ya. Ese ya es importante. Porque rompe el patrón de espera. Y un patrón roto es el inicio de una nueva historia. Piensa en esto. Cada minuto que retrasas la acción, fortaleces el hábito de postergar. Cada minuto que actúas, fortaleces el hábito de moverte. Y los hábitos, buenos o malos, se refuerzan con repetición. La pregunta es, ¿cuál quieres reforzar hoy? Yo no te voy a decir que actuar es fácil. Pero te aseguro que no actuar duele más. Porque la inacción no solo mata sueños. Mata tu relación contigo mismo. Y cuando pierdes el respeto propio, pierdes la base de cualquier transformación. Así que aquí está tu tarea. Si decides que este no será otro video más que ves y olvidas. Elige una cosa, solo una, que llevas evitando por miedo, y hazla hoy. Aunque sea mal hecha. Aunque tiemble tu voz. Aunque suden tus manos. Porque esa acción, por pequeña que parezca, será tu primera victoria real sobre el miedo. Covey decía, si no actúas sobre la vida actuará sobre ti. Hoy es tu turno de actuar. No para que el miedo se vaya, sino para que sepa que ya no manda aquí. Llegamos a un punto clave. Has entendido que el miedo no se va antes de actuar. Has visto que la única forma de romperlo es moverte con él al lado. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Quién decides ser a partir de hoy? Porque lo que decidas creer sobre ti mismo en este momento va a determinar cómo vives los próximos años. Más que tus metas. Más que tus habilidades. Más que tu pasado. La identidad es el filtro por el que interpretas todo lo que te pasa. Y ese filtro, si no lo eliges tú, lo elige el miedo. Tal vez llevas años viéndote como alguien inseguro, prudente por naturaleza. Como el que siempre necesita más tiempo, más garantías, más aprobación. Pero eso no es tu esencia. Es una versión tuya moldeada por el miedo y reforzada por la repetición. La buena noticia es que la identidad no es fija. Se construye. Y se reconstruye. Con cada decisión. Con cada acto. Con cada palabra que te dices. Stephen Covey hablaba de la libertad interior como la capacidad de actuar basado en tus principios, no en tus emociones. Cuando vives guiado por tus principios, no niegas lo que sientes, pero eliges no ser definido por ello. Eso es identidad. No es lo que haces de vez en cuando. Es lo que eliges hacer una y otra vez. Hasta que se convierte en la forma natural en la que te presentas al mundo. El problema es que muchos intentan cambiar sus hábitos sin cambiar su identidad. Y ahí se quedan atrapados. Porque si en el fondo sigues viéndote como alguien que evita, tarde o temprano volverás a evitar. Si te sigues contando que eres tímido, prudente, que no eres de arriesgar, tu mente se asegurará de que tu comportamiento encaje con esa historia. No por maldad. Por coherencia. Por eso, hoy no basta con decir voy a actuar con miedo. Tienes que declarar, soy una persona que actúa aún con miedo. Es distinto. Porque cuando algo forma parte de tu identidad, no es una opción ocasional. Es tu forma de vivir. Míralo así. Las personas que se ven como deportistas no tratan de hacer ejercicio.
Hacen ejercicio porque es quienes son. Los que se ven como líderes no tratan de asumir responsabilidad. La asumen porque es quienes son. Los que se ven como valientes no tratan de enfrentar el miedo. Lo enfrentan porque es quienes son. La pregunta es, ¿quién decide ser tú, hoy? Si decides ser alguien que actúa con miedo, entonces cada día tendrás la oportunidad de reforzar esa identidad. Cada vez que actúes a pesar de la duda. Cada vez que digas lo que piensas. Cada vez que no te escondas. Estarás enviándote el mensaje. Este soy yo ahora. Y ojo, no se trata de fingir una confianza que no tienes. Se trata de comportarte como la persona que quieres ser. Hasta que esa conducta se vuelva natural. No porque ignores el miedo, sino porque ya no lo consultas antes de moverte. Covey decía que la verdadera proactividad es vivir con un compromiso interno tan fuerte. Que tus decisiones no dependan de lo que sientes en el momento, sino de lo que decidiste que es importante para ti. Esa es la brújula de la identidad. Tener claro en quién te quieres convertir. Y actuar en coherencia con eso. Aunque las emociones no acompañen. Y aquí es donde muchos se frenan. Porque creen que necesitan sentirse como esa persona antes de comportarse como ella. Pero la verdad es la inversa. Te conviertes en esa persona comportándote como ella, repetidamente, incluso cuando no lo sientes. Es incómodo, sí. Pero es mucho más incómodo seguir viviendo como alguien que sabes que no eres. Seguir traicionándote. Seguir escondiéndote detrás de un papel que ya no encaja contigo. Hoy puedes decidir dejar ese papel. Puedes decidir que no eres más el que espera, el que posterga, el que obedece al miedo. Puedes decidir que eres quien se levanta, quien intenta, quien se expone. Y no necesitas que todos lo crean. No necesitas convencer a nadie. Solo necesitas convencerte a ti. A partir de hoy, cada acción será un voto por esa nueva identidad. Un voto que vale más que cualquier palabra bonita. Un voto que se acumula hasta que ya no haya duda de quién eres. El miedo va a seguir ahí. Pero ya no será el arquitecto de tu vida. Porque el verdadero arquitecto serás tú. En el próximo paso, vamos a bajar esta identidad al terreno práctico. A microacciones diarias que te permitan actuar con miedo sin perder impulso. Y que hagan que esta nueva versión tuya deje de ser un deseo. Y se convierta en tu realidad. Llegó la hora de aterrizar todo esto en acciones concretas. Porque el coraje sin dirección se convierte en impulso que se apaga rápido. Y si queremos que esta nueva identidad se afiance, necesitamos pequeñas victorias diarias que te demuestren, en la práctica, que si puedes actuar aún con miedo. Quiero que recuerdes algo. El miedo no se destruye en un solo gran acto heroico. Se debilita a golpes pequeños, repetidos todos los días. Así es como lo haces perder su trono. Por eso, no vamos a hablar aquí de grandes saltos. Vamos a hablar de microacciones. Movimientos pequeños que no requieren una montaña de motivación. Pero que, sumados, cambian el rumbo de tu vida. El miedo gana fuerza en silencio. Cuando lo nombras, lo sacas de la sombra. Cada mañana, antes de empezar, di en voz alta. Hoy me da miedo pero voy a hacerlo igual. Llena ese espacio con lo que sea real para ti. Hacer una llamada, presentarte a alguien, enviar un correo, expresar tu opinión. No es un ritual simbólico. Es un compromiso verbal contigo mismo. Cuando lo dices, tu mente entiende que estás eligiendo conscientemente actuar. No intentes hacerlo todo de golpe. Elige lo mínimo que puedas hacer hoy para desafiar a tu miedo. ¿Te aterra hablar en público? Hoy, simplemente comparte tu opinión en una reunión pequeña. ¿Temes acercarte a alguien? Hoy, solo salúdalo. ¿Te paraliza empezar un proyecto? Hoy, solo abre el documento y escribe el título. Esa acción mínima tiene un poder enorme. Rompe el patrón de postergar. Y un patrón roto es el principio de un nuevo hábito. El miedo se alimenta del tiempo que le das para convencerte de no hacerlo. Por eso, cuando decidas una acción, ponle un reloj. En los próximos 5 minutos lo hago. No des espacio para que tu mente arme argumentos. Actúa antes de que tu cerebro active todas las excusas. Aquí mucha gente se sabotea. Miden su valor por el resultado inmediato. Cuando lo que hay que medir es el hecho de haber actuado. Tal vez esa llamada que temías no salga perfecta. Tal vez el correo que enviaste no reciba respuesta. No importa. Lo que cuenta es que rompiste la barrera de la inacción. Eso es lo que refuerza la identidad de alguien que se mueve a pesar del miedo. Cada noche,
Anota al menos una acción que hayas hecho a pesar del miedo. No importa si fue grande o pequeña. Ponla por escrito. Este registro se convierte en evidencia. Y la evidencia es combustible para tu confianza. Cuando tengas un día difícil y tu mente quiera convencerte de que no cambias, abre ese registro y mira la prueba escrita de que sí te mueves. El miedo crece en lo desconocido. La exposición controlada es acercarte poco a poco a lo que temes, sin lanzarte de golpe al extremo. Si temes hablar frente a muchas personas, empieza con un grupo pequeño. Si temes grabarte, empieza enviando audios a un amigo. Si temes vender, empieza hablando de tu producto a alguien de confianza. Cada paso es una expansión de tu zona de acción. Y cuanto más actúas, más pequeño se vuelve el miedo. Puede ser una frase, un gesto, una imagen mental que te conecte con tu decisión de moverte. Puede ser algo como, solo hoy. O no negocio conmigo mismo. O visualizarte cerrando la puerta a las excusas. El objetivo es tener un gatillo que interrumpa el diálogo interno del miedo. Y te lleve directo a la acción. No sirve elegir acciones tan pequeñas que no desafíen nada. Debe haber incomodidad suficiente para que cuente como victoria. Pero no tanta como para que huyas. Si está dentro de tu zona totalmente segura, no creces. Si está demasiado lejos, no lo intentarás. El punto medio es donde sucede el cambio real. Este punto es crucial. El objetivo no es dejar de sentir miedo. Es dejar de vivir dominado por él. Habrá días en que el miedo gane una batalla. No uses eso como excusa para abandonar. El progreso no es lineal. Lo que importa es la tendencia. Cada semana, más acciones con miedo que sin ellas. Lo primero que haces al día marca el tono. Si la mañana comienza con una acción de coraje, el resto del día se construye sobre esa victoria. Por eso, coloca tu acto más importante, el que más miedo te da, lo más temprano posible. Así no le das al miedo horas para persuadirte. No subestimes este plan por su simplicidad. La grandeza no viene de un día de gloria, sino de una cadena de pequeños actos valientes que repites hasta que se vuelven tu segunda naturaleza. Cada microacción es un voto por la persona que decides ser. Cada voto cuenta. Y cuanto más votos acumules, menos poder tendrá el miedo para detenerte. En el próximo y último acto, vamos a sellar este compromiso con un cierre que no sea solo motivación, sino una llamada real a que te pongas en movimiento hoy mismo. Y no vuelvas atrás. La disciplina que cambia vidas no grita. No se muestra. No necesita testigos. Pero tú la sientes. La sientes cada vez que eliges no rendirte. Cada vez que decides no repetir el mismo error, aunque nadie te esté mirando. Cada vez que cierras los ojos en la noche sabiendo que no traicionaste tu palabra. Porque esto no va de metas, ni de resultados rápidos. Esto va de sostenerte cuando todo te quiere ver caer. De actuar como esa versión de ti que aún no se ve en el espejo, pero que ya vive dentro. Tal vez sigas teniendo miedo. Tal vez aún falles. Pero hay algo en ti que ya cambió. Y no hay vuelta atrás. Ahora lo sabes. Cada mañana, tu disciplina se pone a prueba. No por lo que logras, sino por lo que decides no soltar. Por ese momento donde podrías volver a ser quien eras. Pero decides seguir adelante, aunque duela. Y eso te hace diferente. Te hace parte del 10% que no cede. Que no se justifica. Que no negocia su identidad. No necesitas ser el más fuerte, ni el más inteligente. Solo necesitas recordar quién decides ser, cada día. Y si estas palabras están resonando contigo, suscríbete ahora. Para recordar cada día que ya no estás dispuesto a seguir igual. Aquí somos muchos los que decidimos cambiar desde la raíz. Cada nuevo suscriptor no es un número. Es una promesa silenciosa, esta vez, cumplo conmigo. Porque esto no termina aquí. Lo que acabas de escuchar es solo el inicio. El verdadero cambio viene cuando entiendes cómo protegerte de ti mismo. De tus excusas, de tus sabotajes, de ese yo antiguo que aún quiere volver. Y en el próximo video, te lo mostraré paso a paso. Porque no basta con empezar. Hay que mantenerse. Hay que sostener la nueva identidad cuando el mundo te empuje hacia atrás. Así que haz lo que solo unos pocos hacen. Sigue. Refuerza. Haz de esto un estilo de vida. Nos vemos en el siguiente. Y hasta entonces. No te falles.